Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto. Tampoco hay mucho que comentar, ya que se encuentra en el mismo punto que ayer, en 52 puntos. Seguimos dentro de codicia un día más. Seguimos sumando ya varias semanas dentro de codicia y esto nos sigue indicando que todavía hay bastante euforia dentro del mercado cripto. Dicho esto, vamos a pasar con el calendario económico después de las noticias que tuvimos el día de ayer del IPC. En el día de hoy nos van a compartir estas noticias de aquí. Sobre todo, yo diría que la más importante y la más relativa es esta de aquí, el IPP mensual en Estados Unidos. Esto es cuando los productos pagan más por bienes y servicios, ellos pasan los costos más altos al consumidor, así que el PPI es considerado un indicador principal de la inflación del consumidor. En el caso de que haya una mayor lectura, digamos, de la esperada, debe ser tomada como positiva, alcista en este caso para el dólar, y esto quiere decir que si el dólar sube, todos los demás índices, como puede ser el SP500, el Nasdaq, Bitcoin, caerán, y por lo contrario, mientras que haya una lectura inferior a lo esperado, debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Así que si el dólar sube, Bitcoin baja, y si el dólar baja, Bitcoin subirá. En resumidas cuentas. Así que sobre todo nos vamos a enfocar en esta noticia de aquí. Vamos a pasar ya con Bitcoin. Ahora mismo se encuentra en los 27.400 dólares aproximadamente, un poco por encima. Aquí lo podemos ver en gráfico semanal. Podemos ver un volumen decreciente. El RSI, vamos a ver cómo lo tenemos. Igual que ayer lo tenemos en tierra de nadie, no están en niveles de sobrecompra ni sobreventa. Habría que esperar que terminase este ciclo bajista. Y como podéis ver, fijaos cómo en gráfico semanal se puede apreciar perfectamente cómo estamos teniendo una desaceleración en estos niveles de aquí, después de esta vela bajista comiéndose estas 4 velas alcistas. Es un claro patrón de desaceleración. Esto nos está indicando debilidad en el precio y podemos ver que todavía quedan 3 días y 14 horas para finalizar la semana, pero podemos ver cómo está bajando Bitcoin. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico diario. Aquí hay una cosa, hay un patrón muy importante que se está dibujando desde hace ya varios días y varias semanas, que es este de aquí. Fijaos cómo Bitcoin cada vez se está comprimiendo más y más en esta especie de cuña. Este patrón lo hemos visto anteriormente, ya que lo vimos en 4 horas, que os lo comenté en varios vídeos, que finalmente rompió a la baja después de romper esta línea de resistencia de aquí. Y fijaos cómo se está comprimiendo el precio y seguramente esto rompa la baja. ¿Qué nos dice el análisis fundamental, el análisis técnico? Tendríamos que coger el ancho de la cuña y proyectarla a la baja y nos daría el target objetivo, el nivel objetivo de la caída. Esto nos llevaría a niveles de 22.500 aproximadamente, esta zona de aquí. Todavía es bastante pronto para saber si finalmente romperá a la baja o al alza, y por lo contrario, si rompe al alza, el target objetivo es lo mismo, el ancho del patrón de cuña. Yo sinceramente creo que romperá a la baja. El primer punto objetivo serán los 25.200, este nivel de aquí, que es muy importante, ya que son los anteriores máximos, como podéis ver, y actuaría como soporte y perfectamente podríamos tener alzas adicionales en Bitcoin después de llegar hasta estos niveles. El RSI, fijaos dónde lo tenemos en gráfico diario, lo tenemos ya en niveles de sobreventa. Está terminando este ciclo bajista y podríamos ver en el medio plazo, en los próximos días o semanas, un repunte alcista en Bitcoin que podría llegar perfectamente a estos niveles de aquí, que sería toda esta resistencia que cada vez que la ha tocado el activo se ha dado la vuelta y se ha ido hacia abajo, así que podríamos ver un nuevo ciclo alcista en el RSI, que esto cuadre con un alza adicional en Bitcoin para ya así
darnos esa caída, rompa todos estos mínimos, que es un fuerte soporte, y nos lleve al target objetivo de los 25.200. Esto os estoy hablando en el medio plazo, así que veremos los próximos días. Vamos al gráfico de 4 horas para que lo veamos mejor. Aquí, ¿qué podemos ver? Fijaos en estas dos velas de aquí, cómo tiene un movimiento brusco al alza y seguido una limpieza a la baja. Esto fue cuando nos compartieron los datos y las noticias del IPC y el IPC subyacente en Estados Unidos. Fijaos cómo con esta barrida a la baja se llevó por delante toda esta liquidez que tenía pendiente. Ya os comenté que seguramente llegase hasta estos puntos de aquí, y fijaos cómo llegó hasta estos niveles, o sea, llegó de una manera muy perfecta hasta estos niveles de soporte. Así que podemos eliminar ya esta liquidez, ya ha sido tomada, ya se la ha llevado. También podemos ver por aquí el volumen, cómo hay un gran volumen en ventas en esta vela de aquí. Al final cerró en los 27.700 dólares aproximadamente, pero llegó a estar en los 26.700. Vamos a ver cómo tenemos el RSI en gráfico de 4 horas. Lo tenemos en tierra de nadie. Habría que esperar que durante el día de hoy o incluso el día de mañana se enfriase el RSI, bajase a niveles de sobreventa para tener un alza adicional y un nuevo ciclo alcista, que como ya os he comentado en gráfico diario podía cuadrar hasta un toque hasta estos niveles. Y vamos a pasar ahora ya sí con el gráfico de 1 hora, que es el más corto plazo. Veremos qué es lo que puede hacer Bitcoin el día de hoy. Fijaos, el volumen en 1 hora se aprecia mucho mejor que en gráfico diario y 4 horas. El volumen bajista. El RSI lleva ya unas cuantas horas, toda la mañana del día de hoy, cerca de niveles de sobreventa. Le está costando al activo subir, no vemos fuerza y estamos viendo más bien un canal lateral con un exceso en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Sigue dentro del rango lateral entre la zona de los 27.800 y la zona de los 27.200, más o menos. Habría que esperar que saliese de este rango lateral. Como ya os he comentado antes, podría ir perfectamente a tocar la línea de la resistencia, que es esta zona de aquí, de los 29.000, 29.200. Y por aquí tengo el gráfico de las proyecciones. Ya os he compartido por el canal de Telegram que acertamos la proyección de que Bitcoin fuese a tocar los 27.000 dólares, esta zona de aquí. Finalmente se cumplió. Así que yo lo que me esperaría para los próximos días podría ser un escenario tal que así y llegase a niveles de los 26.600, que es un nivel muy importante y mucho cuidado, porque es nivel de resistencia muy claro, de soporte, perdón, y en el caso de romperlo con fuerza nos llevaría a los 25.200. Con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunner.